Automomificación. Momias en vida. La momificación es el proceso por el que pasa un cadáver para hacer que el cuerpo permanezca incorrupto. Esta técnica consiste en la desecación del cadáver por evaporación del agua de sus tejidos, lo que hace imposible el desarrollo de los gérmenes, deteniendo así el proceso de la descomposición. Pero existe una técnica en la cual la persona se sometía al proceso de la momificación estando aún con vida y culminaba con la muerte y completa preservación del cuerpo. Esta práctica, conocida como Sokuchimbutsu, fue un ritual que se llevó a cabo durante 900 años por monjes budistas en el norte de Japón y solo era reservado a los elegidos, con el fin de convertirse en lo más cercano para ellos a la divinidad o a su venerado Buda y proteger así el templo o aldea donde residían. En este ritual, los afortunados elegidos trataban de preservar su cuerpo mediante un largo y doloroso proceso de autodisciplina que convertía su piel y músculos en un armazón sin grasa y carente de movimiento, mientras ellos estaban aún completamente vivos. El proceso de la automomificación tenía 3 etapas, con una duración de 3 años cada una. En la primera de ellas, los aspirantes a momias debían seguir una rigurosa dieta a base de frutos secos y semillas, mientras se sometían a una constante actividad física que acababa por eliminar la grasa corporal del cuerpo. En la segunda etapa, la dieta era más restrictiva. Solo podían ingerir cortezas y raíces de pino. Los monjes que se encontraban en esta segunda etapa eran prácticamente hueso y pellejo, ya que su organismo carecía de grasa y casi totalmente de agua. La mayor parte del tiempo de esta etapa la dedicaban a la oración y al canto de mantras. Para eliminar los pocos líquidos corporales que todavía les quedaban, se ayudaban de un té venenoso que bebían hecho con la savia de un árbol llamado urushi, que contiene urushiol, el mismo principio activo de la hiedra venenosa. Cada vez que ingerían el té, este les inducía al vómito, los hacía sudar y orinar continuamente. También actuaba como conservante y volvía venenoso el cuerpo del monje para evitar que gusanos y bacterias consumieran la carne del sacerdote después de su muerte. Este es uno de los procesos fundamentales de la momificación, la deshidratación. Estando en este estado, se le construye un refugio subterráneo a 3 metros bajo el suelo, donde pasará la tercera y última fase dentro de un ataúd de madera diseñado para que el monje se coloque en posición de loto y continuar con ella hasta su muerte. Un tubo de bambú era su única conexión con el mundo exterior, por el que hacía sonar una campana, indicando que aún vivía, y recibía alimento consistente en raíces de pino y té venenoso. En medio de intensos dolores, un día la campana dejaba de sonar, se retiraba el tubo de aire y la cripta era sellada. 3 años después, la tumba se abría para ver si la momificación había sido exitosa. Los monjes que fallaban al transformarse en Sokuchimbutsu eran enterrados en una tumba ordinaria, aunque sí recibían respeto y admiración por intentarlo. Pero si la momificación había sido exitosa, era llevado a un templo y considerado un Buda. Esta antigua práctica de automomificación continuó hasta el siglo XIX, cuando fue prohibida por el gobierno japonés. Hoy en día, el ritual Sokuchimbutsu no es seguido o practicado por ninguna secta budista. Los cuerpos hallados se siguen venerando. Los budistas consideran que las momias están vivas y se encuentran en trance, dado que el cuerpo
estaba realizando la posición de loto. Parece ser que la macabra práctica de la automomificación era un secreto bien guardado en el país nipón, y durante los años 60 algunos investigadores japoneses comenzaron a prestar atención a las historias que corrían sobre los extraños monjes budistas. Los científicos de la Universidad Waseda de Tokio pudieron comprobar que efectivamente el proceso de Shokuchimbutsu era real. Los órganos de los cadáveres encontrados estaban intactos, es decir, que no habían sido manipulados post-mortem para su conservación. En la actualidad se conservan en el norte de Japón, principalmente en la provincia de Yamagata, unos 24 cuerpos momificados de monjes. Aunque se sabe que fueron cientos los que lo intentaron, muchos no llegaron a conseguirlo y de otros se han perdido los restos. Actualmente se siguen encontrando momias de monjes budistas. Rushing across the main street when you first laid eyes on me.